Capítulo tercero, cuarta parte. Los doctrineros. Don Antonio tenía amistad con varios frailes y curas doctrineros, y muchas de sus noticias acerca de las costumbres más íntimas de los indios las obtuvo de los religiosos. En sus descripciones panorámicas de amplias regiones del reino, figura siempre la especificación de las parroquias y conventos que tenían a su cargo la salud espiritual de los nativos, y su vivo interés por este asunto lo lleva a enumerar puntualmente cuáles pueblos eran de doctrina y cuáles otros de visita. Se diferenciaba con esas denominaciones a los pueblos que tenían doctrinero permanente, establecido en el lugar de aquellos otros que visitaba el doctrinero solamente en ciertos días. El cronista nos cuenta que cuando un pueblo de visita crecía en población, tornándose insuficiente el cuidado que los indios recibían con la visita de su administrador espiritual, los terratenientes de la comarca tomaban interés en el problema y gestionaban que se adjudicase un doctrinero permanente. La crónica de Fuentes y Guzmán ofrece reiterado testimonio de la importancia que tenía para los hacendados la presencia del doctrinero en los pueblos. La causa de dicho fenómeno es casi obvia. Se hará evidente cuando estudiemos la dinámica interna de dichos conglomerados. De momento limitémonos a señalar que después de las leyes nuevas, y para todo el resto de la época colonial en que estuvo vigente el sistema de repartimiento de indios, les fue rigurosamente prohibido a los hacendados tener núcleos de trabajadores indígenas dentro de sus haciendas. Gañanías o rancherías, y que, careciendo al mismo tiempo de autoridad para ejercer dominio directo sobre los indios en sus pueblos, les era imprescindible la colaboración del doctrinero, que venía a ser un aliado con facultades para vivir y actuar en el seno del poblado. Ese es el motivo por el cual nuestro cronista, encomendero y terrateniente le concede tanta importancia en la descripción de los pueblos al tema los curatos, al trabajo de los doctrineros, con cuyo celo esmerado y piadoso se ven producir frutos de estimable cosecha y granazón cristiana. Obsérvese como detalle curioso los símbolos agrícolas usados en la metáfora: frutos, cosecha, granazón. Una prueba muy clara de que la posición del criollo frente a la labor de los frailes venía determinada en definitiva por lo que aquella labor significaba para los intereses económicos de la clase terrateniente, nos la ofrecen sus cambios de opinión al juzgar a la Orden de Santo Domingo. Al considerar a los dominicos como protagonistas de la defensa del indio, como propugnadores de las grandes reformas, les resultan decididamente odiosos y no desaprovechan ninguna oportunidad para denostarlos. Su profunda aversión recae principalmente sobre Fray Bartolomé de las Casas. Compara su predicción con las peores calamidades que azotaron a la provincia en otros tiempos y lo considera, entre otras cosas, un hombre lleno de veneno, aficionado a los embustes y las posturas, causante de toda clase de males y autor del desprestigio de España frente a las naciones. La desaprobación de Fuentes y Guzmán para la obra de los dominicanos en el siglo XVI lo lleva a enconarse con el gran historiador de aquella obra en el Reino de Guatemala, Fray Antonio de Remesal. No podía prever el cronista criollo que pocos años después de su muerte otro gran cronista dominico, Fray Francisco Ximénez, leería la Recordación Florida y señalaría en muy pocas palabras el motivo de su aversión contra los frailes defensores del indio. Lo llevó el encono que tenía contra los frailes dominicos por haber sido estos los que sacaron de las uñas y los dientes de los lobos carniceros a aquestos pobres y desvalidos polluelos, como descendiente de los que ejecutaron aquestas crueldades. Pero el caso es que los dominicos, al mismo tiempo que realizaban la gran obra de abolir la esclavitud de indios, se dieron a la tarea, que era parte esencial del gran plan, de organizar los pueblos de indios, porque la esclavitud había causado una dispersión que era grave obstáculo para la reorganización de la colonia. Muchos indios vivían
en las haciendas de sus amos. Muchos otros andaban huyendo, retirados en montañas y lugares remotos, y otros permanecían en la sede de los antiguos poblados prehispánicos. Ese alto grado de dispersión y desorganización fue resultado de una peculiar suma de factores. La esclavitud arrastró indios a las haciendas y ahuyentó indios a los montes, pero esto vino a operar sobre un cuadro ya existente de dispersión organizada, llamémosla así. Los indígenas antes de la conquista no vivían predominantemente en centros de población, sino en chozas y caseríos dispersos junto a los sembrados, constituyendo grandes áreas pobladas. Los centros urbanos de que dan noticia los conquistadores, tales como Xelajú, Gumarcaj y Ximché y otros, eran solamente los núcleos de confluencia de áreas habitadas mucho más amplias. A esos núcleos concurría toda la población en días determinados, con fines comerciales, religiosos y de administración, pero no eran la morada permanente de la gran mayoría de la población nativa. Así pues, la dispersión anárquica adoptada por los indios como recurso de defensa frente a la conquista, se desarrolló a partir de un cuadro de dispersión orgánica existente con anterioridad. Y todo ello era desfavorable al gran plan monárquico y misional de las leyes nuevas, que exigía como requisito indispensable que los indios vinieran a vivir, todos sin excepción, en poblados perfectamente organizados y estables. Los indígenas no podían pasar a ser efectivamente vasallos tributarios del rey, ni éste podría ceder parte de la tributación encomienda, ni sería posible suministrar a las haciendas periódicamente mano de obra indígena, el repartimiento, mientras no hubiera centros de población perfectamente establecidos y controlados por la autoridad. Pues bien, en esta enorme labor, que se llamó reducción de indios, jugaron un papel importantísimo los frailes de la Orden de Santo Domingo. Ellos fueron los campeones de esta realización, que fue en definitiva el remate de la gran transformación ocurrida en las colonias a mediados del siglo XVI. Y los pueblos de indios, las reducciones de indios, vinieron a ser el punto de apoyo de todo el sistema económico que se estructuró a partir de aquel periodo. Lo cual quiere decir que los terratenientes y encomenderos, criollos, descendientes y herederos de aquellos lobos a quienes los dominicos despojaron de sus esclavos, vinieron a ser, a la larga, deudores de los dominicos. La reducción garantizó el cobro regular de los tributos de los encomenderos y la disponibilidad de mano de obra para los terratenientes. El cronista terrateniente y encomendero, duro juez de los dominicos, cuando los recuerda como pioneros de las leyes nuevas y enemigos de la esclavitud, tiene para ellos, empero, muy efusivos elogios cuando los reconoce como autores de la reducción. Los llama entonces hijos de la Azucena de Santo Domingo. En dos palabras, el cronista aborrece o elogia a los dominicos, según que los considere en distintos pasajes de la crónica como defensores del indio o como favorecedores indirectos de su explotación. Nos hemos detenido a señalar las relaciones entre religiosos, hacendados y encomenderos en torno al pueblo de indios. No solo porque el interés que en sí mismo reviste el asunto, sino también para dar una idea de cómo quedaron las cosas después de las reformas. Ya se habrá comprendido que los descendientes de conquistadores y primeros colonos quedaron en posición muy ventajosa. Pese a ello, siempre recordaron con nostalgia los tiempos primeros de la colonización, en que sus antepasados eran amos absolutos de los indios y los exprimían a su antojo. Esta era una de las causas, no la única, de que los criollos fuesen una clase dominante y explotadora, y a la vez emberrinchada y resentida. Abandonemos ya el anchuroso tema de las leyes nuevas, cuyas proyecciones más importantes han sido señaladas.